¿Por qué Jesús ha llevado nuestra carne y nuestra sangre? Escribió el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos en el capítulo 2 y versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Podemos preguntarnos, ¿qué tipo de carne encontramos en este mundo? Exactamente, una carne como la vuestra y la mía. En este mundo no hay otro tipo de carne humana, y no ha habido otra desde el momento en que la venida de Cristo se hizo necesaria. Cuando la palabra se hizo carne, Él, Cristo, fue hecho de la misma carne que la nuestra. No podía ser de otro modo. Actualmente se razona diciendo que la ley no podía cumplir el plan de Dios. Por tanto, Dios ha enviado a su Hijo a fin de rebajar la ley para que la carne pudiera responder a las exigencias de la ley. Pero si yo soy débil y vosotros fuertes, y yo tengo necesidad de ayuda, el hecho de haceros a vosotros débiles como yo no me ayuda en absoluto. Sigo siendo débil y sin apoyo como antes. Pero si yo soy débil y vosotros fuertes, podéis darme fuerzas. Eso me ayuda ciertamente. La ley es suficientemente fuerte, pero su objetivo no podía alcanzarse a través de la debilidad de la carne. Por tanto, Dios ha dado fuerzas a la carne debilitada. Ha enviado a su Hijo para cubrir esta necesidad. Por eso está escrito en la carta a los Romanos en el capítulo 8 y versículo 3. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. El ser humano era sin pecado cuando Dios le creó un poco inferior a los ángeles, tal como escribe el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos en el capítulo 2 y versículo 7, y también leemos en el Salmo de David, capítulo 8, versículos 5 y 6, era una carne sin pecado. Pero el ser humano ha abandonado esa posición y condición y se ha transformado en un ser de carne de pecado. Ahora vemos a Jesús no como un ser humano cuando era un poco inferior a los ángeles, sino como el ser humano después del pecado, y se hizo todavía un poco más inferior que los ángeles. Es ahí donde vemos a Jesús.